Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con este nuevo seminario de Liricis que nos va... Empezamos puntual. Que nos va a dar Emma Barreto Melián. Emma es graduada en Biología por la Universidad de La Laguna de Tenerife y después ha hecho el máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad Complutense. Está en el grupo Biopac, bajo la tutela, la dirección de Julie y de Bruno Saiz. Y nada, y bueno, pues el seminario que nos va a dar es además su tesis doctoral, con lo cual pues la animamos a que, me parece que ha dicho que el 22 de noviembre, pues que lo sepáis todos, que el 22 de noviembre defiende su tesis doctoral y cuando quieras, Emma. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos y gracias por venir hoy. La verdad es que me hace mucha ilusión poder presentarles gran parte de los resultados de mi tesis en la que he estado trabajando durante estos años. Se titula Molecular Characterization and Validation of New Biomarkers for Early Detection of Familial Pancreatic Cancer. Y he estado bajo la dirección de Julie Earp y de Alfredo Carrato. Entonces, bueno, pues ya está terminada, toca defenderla y les voy a enseñar un poquito en qué consiste. Ahora. ¿No? Ahora, me lo he pasado yo, a ver, pasa tú. Pues bueno, para centrarnos un poquito, el tumor más habitual en el páncreas es el adenocarcinoma ductal, al que nos vamos a referir como PDAC, y se caracteriza por su mal pronóstico. Es verdad que en las últimas décadas han habido ciertos avances que han mejorado las tasas de supervivencia a los 5 años hasta el 13% actualmente, pero dista mucho de la situación que tenemos en otros tumores más habituales. Actualmente es la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, lo que significa que una de cada 64 personas va a fallecer por cáncer de páncreas. Y lo malo de todo esto es que se prevé que su incidencia aumente, llegando a ser la segunda causa de muerte por cáncer para 2030. Entonces, a nivel molecular, el PDAC se caracteriza por mutaciones somáticas, sobre todo en KRAS y CDKN2A, en más del 90% de los tumores, pero también otras mutaciones en TP53, SNOD4 y otros genes. Y estas mutaciones aparecen de forma temprana en el desarrollo tumoral, no solo en el propio PDAC, sino también en lesiones precursoras, como son los panning, que son lesiones microscópicas que afectan a los ductos y que pueden presentar distintas morfologías según las características que presenten y el grado en el que estén, así como los IPMN, que son unas neoplasias quísticas mucinosas que pueden afectar al conducto pancreático principal o a las ramas secundarias, y también, según las características que presenten, están asociadas a un mayor o menor riesgo de convertirse en un PDAC. Entonces, la detección de estas lesiones y que sean resecadas tiene un impacto muy grande en la supervivencia de los pacientes, porque mejora el pronóstico, sobre todo cuando se detectan de forma temprana antes de que hayan llegado a evolucionar hasta ser un carcinoma avanzado. De entre todos los factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de páncreas, destaca sin duda la historia familiar y la predisposición genética. Porque es verdad que tenemos una gran parte de los casos que son esporádicos, que no tienen antecedentes familiares, pero hay un 5% de casos con PDAC que tienen cáncer de páncreas hereditario, porque tienen mutaciones patogénicas en determinados genes asociados a riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, y un 10% que conforman lo que llamamos cáncer de páncreas familiar, que se define como familia con al menos 2 individuos de primer grado afectados por PDAC cuando no se conoce la causa genética de la enfermedad. Estos son un listado de los genes que se han descrito por estar asociados a distintos síndromes de cáncer hereditario, pero también a riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Y bueno, la mayoría de ellos se asocian a estar involucrados en procesos de reparación del DNA, como los genes BRCA, los de mismatch repair o ATM, y también CDKN2A, por ejemplo, involucrado en el control del ciclo celular. El riesgo asociado a cada uno de ellos varía entre unos y otros, pero el gen que se encuentra de manera más frecuente en estas familias con cáncer de páncreas hereditario es BRCA2. Entonces, el objetivo principal en el contexto del cáncer de páncreas es la detección precoz, porque esto permite detectar a esos pacientes que son candidatos a cirugía
y puede aumentar mucho las posibilidades de supervivencia a la enfermedad. Pero nos encontramos con varios inconvenientes. Por un lado, tenemos que la incidencia del cáncer de páncreas es relativamente baja en la población general en comparación con otros tumores, que los síntomas que aparecen son inespecíficos y cuando aparecen ya la enfermedad por lo general está diseminada. También que definir la población diana a la hora de hacer un screening puede ser complicado y que carecemos a día de hoy de biomarcadores fiables para la detección precoz del PIDAC. Entonces, todo esto en combinación nos lleva a un diagnóstico tardío de la enfermedad y a un mal pronóstico. Y lo que nos dicen las guías internacionales es que el screening debe enfocarse en esos familiares de primer y segundo grado que pertenecen a esas familias con historia de cáncer de páncreas y que se realicen pruebas de forma anual mediante endoscopia o resonancia, además de análisis de sangre. Y en línea con todo esto, les presento, por si todavía no lo conocen, el registro PanGenFam, que se estableció aquí en el Ramón y Cajal en 2009, que busca caracterizar el fenotipo y el genotipo de esas familias con cáncer de páncreas familiar y ofrece un programa de cribado para los familiares de primer grado de estas familias para detectar de forma precoz ya sea PIDAC o otras lesiones precursoras. Actualmente contamos con más de 290 individuos entre casos e individuos de alto riesgo y 143 de ellos se encuentran en seguimiento activo. Así que teniendo en cuenta todo esto, la hipótesis principal del trabajo consiste en que estos casos con historia familiar de PIDAC tienen variantes en la línea germinal que afectan a genes de reparación del DNA involucrados en tumorogénesis, lo que aumenta el riesgo de desarrollar PIDAC, y que estas variantes también las presentan estos individuos de alto riesgo que forman parte de las familias. Y también que proteínas circulantes en suero asociadas a tumorogénesis pueden resultarnos biomarcadores útiles para la detección precoz del PIDAC o de otras lesiones precursoras. Así que el objetivo principal fue la caracterización molecular de estos casos con historia familiar de PIDAC mediante la identificación de variantes en la línea germinal en 66 genes, así como la identificación de otras variantes mediante secuenciación del exoma completo para identificar aquellas que podrían tener mayor relevancia clínica. También, con la identificación de estas variantes, buscamos definir mejor cuál es la base genética de este síndrome y sugerir posibles candidatos para futuros estudios de validación. Enfocamos el estudio en determinadas familias seleccionadas del registro para combinar los datos genéticos y los resultados de las pruebas de imagen obtenidas en el programa de cribado y la validación de nuevos biomarcadores en biopsia líquida para la detección precoz tanto de PIDAC como de otras lesiones precursoras con alto potencial maligno. Entonces, las familias se identificaron a través de las consultas de gastro y de onco y se clasificaron según su fenotipo. Nos quedamos con aquellas familias que presentaban al menos 2 casos de primer grado afectos por PIDAC, de primer o segundo grado, familias con síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch o mutaciones patogénicas en la línea germinal en ATM o CDKN2A y al menos un caso de PIDAC en la familia. Familias con mutaciones en la línea germinal patogénicas en STK11 y PRSS1 y familias donde los casos de PIDAC habían sido diagnosticados antes de los 50. Son casos jóvenes. Entonces, en colaboración con el equipo de Leticia y el servicio de la UKGT, primero lo que hicimos fue realizar un estudio genético mediante un panel custom de 66 genes en una cohorte de 151 individuos. Este panel incluye tanto esos genes de los que hablaba antes, descritos por su riesgo asociado a desarrollar cáncer de páncreas, como otros que se han ido describiendo de forma posterior, también asociados a riesgo, pues, tumorogénesis, asociados a síndrome de cáncer hereditario. Y la cohorte estaba compuesta por casos con y sin historia familiar e individuos de alto riesgo. Para todos estos individuos, para los que no encontramos variantes de interés en estos genes, lo que hicimos fue realizar secuenciación del exoma completo, en este caso en una cohorte de 43 individuos, también casos de PIDAC con y sin historia familiar e individuos de alto riesgo. El análisis de los datos lo llevamos a cabo sirviéndonos de la herramienta Barson Clinical, con la que hicimos los análisis de calidad, el alineamiento, el llamado de variantes, etc.
y filtramos para quedarnos con las variantes patogénicas, potencialmente patogénicas y de significado incierto, pero que podrían ser patogénicas, potencialmente patogénicas, aquellas que se localizan en regiones codificantes o sitios de splicing, aquellas que tenían un impacto que podría ser más deleterio, tipo friendship, pérdida de un exón, pérdida del codón de stop, etc. Y también filtramos pues, según la cobertura de la región, la frecuencia en la población que fuera inferior al 1% y demás. Y como decía, gracias a la posibilidad de acceder a los datos del programa de PanGenFam, tenemos acceso a los resultados de las pruebas de imagen. Entonces establecimos como páncreas normal, cuando se obtenía una imagen consistente en las pruebas de una imagen normal del páncreas, y como anomalía pancreática, cuando se identifica alguna anomalía independientemente del tipo de prueba empleada. Entonces, pasando a la parte de los resultados de la secuenciación mediante panel, en cuanto a esos individuos con cáncer de páncreas e historia familiar, encontramos que cerca de un 30% de la cohorte presentaban variantes en la línea germinal en estos genes y que hasta un 25% presentaban variantes patogénicas o potencialmente patogénicas, lo que podría implicar que estos individuos se reclasificaran en cáncer de páncreas hereditario, porque presentan variantes patogénicas o potencialmente patogénicas en genes que han sido descritos por su asociación a riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. También identificamos un 10% de individuos que presentaban variantes patogénicas o potencialmente patogénicas en ATM, en BRCA2 o en CHEK2, que están involucrados en el proceso de recombinación homóloga y que, como sabemos, casos con este sistema defectuoso pueden beneficiarse más de terapias basadas en platino o inhibidores de PARP, cual es interesante. En cuanto a los casos esporádicos, los incluimos en este estudio porque, al ser esporádicos, no deberían presentar variantes en la línea germinal asociadas a riesgo de cáncer de páncreas. Y es verdad que en línea con todo esto encontramos que el 88% de la cohorte no presentaba variantes de interés, pero sí que había un 12% que tenía variantes patogénicas o potencialmente patogénicas en algunos de estos genes. ¿En qué genes? Bueno, en CFTR y ATM, que es verdad que están relacionados con riesgo de cáncer de páncreas, pero es más limitado si lo comparamos con otros genes con mayor riesgo asociado. Pero bueno, encontramos cosas curiosas como este caso esporádico que presentaba variantes en MLH3 y MTH, que son genes asociados a su vez a síndrome de cáncer colorectal hereditario. Entonces, esto abre la puerta a dos posibilidades. Por un lado, que haya una clasificación errónea de los pacientes porque no tienen conocimiento al detalle de su historia familiar, o que, como han sugerido otros autores, que realmente hay un pequeño subtipo de casos esporádicos que podrían presentar variantes en la línea germinal asociadas a riesgo de cáncer de páncreas. En cuanto a los individuos de alto riesgo, encontramos que casi la mitad de la cohorte presentaba variantes en la línea germinal en estos genes y un 20% de ellos presentaba variantes patogénicas pues, que afectaban a genes como los genes BRCA, CDKN2A, UTH. Entonces, esto apoya el hecho de que estos individuos estén formando parte del programa de seguimiento porque tienen un riesgo genético verdadero a desarrollar cáncer de páncreas. Y además también podría implicar que se unieran a otros programas de seguimiento, a otros programas de cribado, según la variante que presenten, pues ya sea mama, colon o melanoma. Entonces, a modo de resumen de esta parte de secuenciación de panel, identificamos un determinado porcentaje de casos de cáncer de páncreas con historia familiar en individuos de alto riesgo que presentan variantes en la línea germinal en genes asociados a riesgo de cáncer de páncreas. Pero es verdad que había un gran porcentaje de casos con cáncer de páncreas familiar para los cuales no encontramos variantes de interés. Entonces, pasamos a la secuenciación del exoma completo. Lo voy a ir desgranando poco a poco, pero básicamente aquí lo que encontramos fue una base genética muy heterogénea subyacente al cáncer de páncreas familiar. En cuanto a los casos con cáncer de páncreas familiar, estos eran los genes que presentaban variantes con mayor frecuencia, que no son unos genes que sean especialmente conocidos por su asociación a riesgo de cáncer de páncreas, pero es verdad que encontramos
cosas curiosas cuando miramos la función de estos genes y cuál era la anotación funcional del conjunto de los genes que presentaban variantes en este subtipo de paciente. Encontramos un enriquecimiento en componentes de reparación del DNA, lo cual va en línea con esos hallazgos en secuenciación mediante panel, porque estos casos con cáncer de páncreas familiar lo que parece es que tienen un sistema de reparación del DNA defectuoso que les lleva a tener mayor inestabilidad genómica y esto aumenta la susceptibilidad tumoral a desarrollar, en este caso, cáncer de páncreas. También encontramos numerosos genes pues de supresión tumoral o protumorogénicos que de una forma u otra están relacionados con vías de señalización para promover esa proliferación celular, evitar señales de muerte celular, favorecer la migración e invasividad, etc. Y encontramos también enriquecimiento en otros grupos de genes que se pueden asociar a otros hallmarks del cáncer, por ejemplo, componentes del citoesqueleto, que al verse afectados pueden favorecer la motilidad celular y esa capacidad metastásica de las células e interferir en vías de señalización para evitar señales de apoptosis en condiciones de estrés. También un metabolismo energético alterado en la célula, lo cual favorece esa proliferación sostenida y evitar señales de apoptosis cuando se encuentran en condiciones de hipoxia, etc. También muchos transportadores de membrana, transportadores ABC, que sabemos que están relacionados a resistencia a quimioterapia, y también pueden intervenir en vías de señalización para bloquear, en este caso, señales de muerte celular. También hablaremos de ello más tarde, pero muchas mucinas alteradas que pueden favorecer esa ganancia de motilidad celular y también evitar la detección de las células tumorales por parte de las células del sistema inmune. Así que comparando el perfil del exoma entre casos con cáncer de páncreas familiar y casos esporádicos, vimos que era un perfil prácticamente opuesto, donde destacaba, por ejemplo, TAS2R14, del cual vamos a hablar más adelante, pero vimos que el perfil entre ambos grupos era totalmente diferente. En cuanto a los individuos de alto riesgo, vimos algunas variantes en común con esos casos con cáncer de páncreas familiar y otras variantes exclusivas. De manera que, como teníamos distintos tipos de lesiones en este subgrupo, teníamos individuos que no han desarrollado lesiones pancreáticas, otros que presentan citadeno seroso, otros que han desarrollado IPMN, etc. Era un grupo bastante heterogéneo. Comparamos el perfil del exoma entre los individuos que habían desarrollado IPMN por ser una lesión precursora de PDAC frente a los que no han desarrollado anomalías pancreáticas según las pruebas de imagen. Y vimos que presentaban un perfil totalmente diferente, donde creemos que estos genes podrían ser candidatos a futuros estudios para ver cómo podrían asociarse al desarrollo de estas lesiones. Y de nuevo aparecía TAS2R14 en un 40% de los individuos que habían desarrollado IPMN. En cuanto al conjunto de genes alterados en estos individuos con IPMN, encontramos de nuevo pues, genes supresores tumorales, mucinas, transportadores ABC, componentes que afectan a la actividad de la mitocondria, la cadena de transporte de electrones, etc. Y todos ellos, como comentaba antes, pueden asociarse a distintos procesos que favorecen la tumorogénesis. Pero es verdad que en este caso tenemos una gran limitación en cuanto al tamaño de la cohorte, somos conscientes de eso, entonces nos gustaría repetir esta comparación con un mayor número de pacientes para ver si efectivamente alguno de estos genes puede verdaderamente asociarse a el desarrollo de IPMN o de otras lesiones precursoras de PDAC. Y también otra cosa que hicimos fue comprobar si existían regiones de hipermutación en el genoma de estos individuos. Estudiamos la distancia intermutacional y consideramos como región hipermutada encontrar unas 6 mutaciones en una distancia de unas 1000 pares de bases. Y encontramos un punto de hipermutación en el cromosoma 12, solo en individuos con cáncer de páncreas familiar e individuos de alto riesgo que habían desarrollado IPMN. Pero no encontramos nada ni en casos esporádicos, ni en individuos de alto riesgo que no han desarrollado ningún tipo de anomalía, ni que han desarrollado otras anomalías que no sean IPMN. Y dijimos, bueno,
¿Dónde cae este punto? ¿A qué región está afectando en el genoma? Y, sorpresa, se encontraba solapando con la región del gen TAS2R14. Entonces, comprobamos a ver cuál es la función de este gen, porque podría resultar de interés en este contexto. Y lo que encontramos fue que TAS2R14 pertenece a una familia de genes que son receptores del sabor amargo y que se han estudiado en distintos contextos, pero también en el contexto del cáncer, porque pueden estar asociados a la desregulación de la homeostasis de la glucosa y favorecer la aparición de diabetes tipo 2. Entonces, se ha visto que la activación de TAS2R14 y otros genes de la misma familia mediante diferentes compuestos, polifenoles como el resveratrol, la cafeína o la epigalocatequina galato, lleva a la inhibición de determinadas vías que aumenta la sensibilidad a gemcitabina y 5-fluoruracilo, lo cual es muy interesante en el contexto del cáncer de páncreas, porque tenemos una gran resistencia a estas pautas terapéuticas. Inhibición de la proliferación celular de las células del PDAC y favorecían las señales de apoptosis. Entonces creemos que este gen sería muy interesante estudiarlo en el contexto del cáncer de páncreas familiar, porque podría tener algún tipo de relevancia como diana terapéutica. Como comentaba antes, seleccionamos algunas familias que formaban parte de PanGenFam para estudiarlas en detalle. Seleccionamos 4 de ellas, pero solo voy a hablar de 2. Esta es la familia 9, que presentaba 2 casos de PDAC de primer grado, para los cuales teníamos datos de uno de esos casos PDAC, lo cual no es habitual, 4 hermanos que habían desarrollado a lo largo de los años diferentes lesiones pancreáticas, y la sobrina que había desarrollado un tumor neuroendocrino. Entonces, en la secuenciación mediante panel no encontramos ninguna variante patogénica. Pero mediante la secuenciación de exoma encontramos variantes patogénicas en los genes que aparecen aquí en rojo y potencialmente patogénicas en los genes que aparecen en morado. Entonces, teniendo en cuenta los datos genéticos y los resultados de las pruebas de imagen a lo largo de los años que han estado estos individuos en cribado, consideramos que los genes más interesantes en el contexto de esta familia serían, en primer lugar, CDC45, porque está implicado en la replicación del DNA y control del ciclo celular. Entonces, la pérdida de función de este gen, además de que presenta una variante patogénica en el caso PDAC, pues podría ser interesante, quizás podría estar relacionada con la aparición del tumor. También encontramos un canal, un transportador ABC alterado, lo cual, como sabemos, se asocia a la resistencia a quimioterapia. Encontramos el gen el receptor de productos altamente glicosilados, que puede favorecer la inflamación crónica y vías de proliferación. También un componente del sistema del complemento, lo cual podría evitar la lisis celular y regular la composición del microambiente tumoral. Y también GLB1, que codifica para la beta-galactosidasa y que podría, la pérdida de función podría estar asociada a, o la variante patogénica, podría estar asociada a cambios en la degradación de la matriz extracelular por parte de los CAFs, lo cual puede favorecer el metabolismo de las células del SIDA. Y en cuanto a la familia 73, es una familia súper interesante del registro, porque estas 3 mujeres han estado en seguimiento durante varios años, han ido desarrollando múltiples lesiones, hasta ser diagnosticadas las 3 con IPMN, y presentan 8 casos de cáncer de páncreas en su familia. Entonces, ante esta situación, lo que uno espera es encontrarse un BRCA2, un CDKN2A, algo con un riesgo genético potente. Pero no encontramos ninguna variante patogénica en ninguno de esos genes. Entonces, en la secuenciación mediante del exoma, encontramos como posibles genes interesantes MTHFR, que esta variante patogénica podría estar asociada a la pérdida de función del gen que está involucrado en la metilación del DNA. Y como hablábamos antes, esto se asocia a esa susceptibilidad tumoral que tienen los casos de cáncer de páncreas familiar, porque la pérdida de metilación favorece la inestabilidad genómica y podría contribuir a la aparición de otras variantes y favorecer la progresión tumoral.
También GJB12 está involucrado en la formación de uniones GAP, lo cual podría favorecer la ganancia de motilidad por parte de la célula. También alterado el metabolismo de la célula, porque este gen está involucrado en el metabolismo de las proteínas y podría favorecer la progresión tumoral. Casos R14 aparecen en las 3 pacientes, así como encontramos mucinas alteradas, lo cual podría asociarse no solo a la ganancia de motilidad celular, sino también explicar la naturaleza mucinosa de los IPMN que presentan. Entonces, bueno, pasando a la parte de los biomarcadores, es muy complicado obtener una biopsia sólida de un PIDA, la verdad. Entonces, nosotros apostamos por las técnicas de biopsia líquida y lo que hemos hecho ha sido validar 10 biomarcadores estudiados en suero, usando muestras pues, de casos con y sin historia familiar, individuos de alto riesgo con y sin anomalías pancreáticas, IPMN, tumores neuroendocrinos, lesiones pancreáticas que no tienen historia familiar o donantes sanos, que muchas de estas muestras forman una corte de 172 individuos fueron suministradas por nuestro equipo de biobanco. Entonces, estudiamos mediante ELISA, por ejemplo, los biomarcadores aprobados en clínica, el CA19-9 y el CEA, y también otros biomarcadores más novedosos como la osteopontina y el HGF. Y también una firma de 6 proteínas descrita por otros autores previamente para discriminar entre los IPMNs de alto y bajo grado, que a su vez se asocian a distintos riesgos de malignizar y convertirse en un PDAC. Entonces, el análisis de estos datos lo realizamos mediante test de Mann-Whitney para estudiar la significatividad de las diferencias entre los distintos subgrupos y creamos modelos de predicción de Machine Learning basados en regresión logística para crear modelos basados en curva ROC multivariante para ver cómo podíamos distinguir mejor entre los distintos subtipos de individuos de la corte. Entonces, todas estas figuras están dispuestas de la misma manera. En la parte izquierda del gráfico se encuentran los individuos con menor riesgo asociado, que son los donantes sanos, los individuos de alto riesgo que no han desarrollado anomalías pancreáticas, los que sí han desarrollado anomalías pancreáticas, esas otras lesiones que no tienen historia familiar, los IPMNs de rama secundaria, los de conducto principal, tumores neuroendocrinos y casos PIDAC esporádicos y familiares. Entonces, en cuanto a los biomarcadores aprobados en clínica, encontramos que, como esperábamos, los casos PIDAC tenían niveles significativamente más elevados de estos marcadores que los individuos que no tienen lesiones o que tienen otro tipo de lesión pancreática. Pero, bueno, como curiosidad encontramos que los IPMN que afectan al conducto principal tenían niveles significativamente más elevados de CA19-9 y CEA respecto a los IPMN que afectan a las ramas secundarias del páncreas. También, cuando estudiamos la osteopontina y el HGF, vimos que seguían más o menos la misma tendencia, donde los tumores pancreáticos tenían niveles más elevados de osteopontina y HGF que el resto de subtipos de la cohorte. Entonces, creamos distintos modelos para comprobar si podemos diferenciar entre casos PIDAC frente a controles sanos, individuos control. Este sería el estándar combinando el CA19-9 y el CEA, y vimos que la combinación de la osteopontina o del HGF no nos daba, la verdad que no encontramos mucha diferencia respecto a lo que consideraríamos nuestro estándar. Pero sí que es verdad que el modelo en el que combinamos únicamente osteopontina y HGF nos daba los peores resultados. Entonces consideramos que siempre teníamos que incluir en el modelo o bien CA19-9 o CEA. Y en cuanto al modelo en el que combinábamos los 4 biomarcadores, vimos de nuevo que pues, era un resultado bastante similar al estándar de CA19-9 y CEA. Entonces, en base a nuestros datos, no podemos asegurar que el uso de la osteopontina o la HGF vaya a suponer un gran impacto a la hora de detectar los PIDAC. Pero en cuanto a esas 6 proteínas que formaban esa firma descrita por el equipo de Susan Roth, sí que vimos cosas interesantes. No me voy a detener en cada una de ellas porque están
descritas como para ser estudiadas en conjunto, no de forma individual, y siguen tendencias un poco diferentes. Pero bueno, por ejemplo, como curiosidad, en la anfirregulina encontramos que los IPMN de rama secundaria parecían subdividirse en dos grupos, y aquellos individuos que presentaban niveles más similares a los IPMN de conducto principal eran los que posteriormente habían tenido que ser sometidos a cirugía. En cuanto a MUC17, por ejemplo, vimos que los IPMN de conducto principal presentaban unos niveles bastante similares a los tumores pancreáticos. Y así, por ejemplo, en el CCF2RA, los casos con cáncer de páncreas familiar tenían niveles significativamente más elevados de la proteína que los casos esporádicos. CCR5 parecía bastante más homogéneo entre los distintos subgrupos, y así también ID3 e ID2B. Pero bueno, validamos esa firma de 6 proteínas para distinguir entre IPMN de rama secundaria y conducto principal, tal y como habían descrito los otros autores. Pero también quisimos comprobar si éramos capaces de distinguir entre individuos que están en el programa de cribado y que han desarrollado algún tipo de anomalía pancreática que no es PDAC, frente a los que presentan un páncreas aparentemente normal. Y encontramos que la combinación de CA19-9, MUC17 e ICA2B nos dejaba una sensibilidad del 85% y un 75% de especificidad para distinguir entre ambos grupos. Como curiosidad, encontramos que la combinación de anfirregulina, ID3 y CCR5 nos permitía distinguir con bastante especificidad y sensibilidad entre casos esporádicos y familiares, lo cual podría ser de interés estudiar estas proteínas para ver cómo pueden asociarse al cáncer de páncreas familiar. Y también lo que hicimos fue agrupar a los individuos con un determinado riesgo asociado según la lesión, la anomalía pancreática que presentaban. Entonces, como grupo de bajo riesgo, incluimos a aquellos que presentaban quistes pancreáticos simples, cistadenomas serosos, IPMN que afectan a las ramas secundarias, los individuos de alto riesgo que no han desarrollado anomalías pancreáticas y los donantes sanos. Y como grupo de alto riesgo, aquellos que presentaban IPMN de conducto principal, tumores neuroendocrinos y lesiones PANC. Y encontramos que la combinación de CEA, MUC17 y CCF2RA nos permitía distinguir entre ambos grupos con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 87,5%. Entonces, paso ya a leer las conclusiones. Como demostramos a través de los estudios genéticos, el síndrome de cáncer de páncreas familiar tiene una heterogeneidad genética muy grande, donde encontramos que un 25% de los casos presentan variantes en la línea germinal asociadas a estos genes de reparación del DNA y estabilidad genómica. Que sí que hay un pequeño porcentaje de casos esporádicos que presentan variantes en la línea germinal en estos genes de riesgo de cáncer de páncreas, lo cual podría sugerir que realmente existe un pequeño subgrupo diferente de estos pacientes, que la secuenciación de exoma completo nos permite identificar variantes en otros genes diferentes, que a su vez están relacionados con procesos de reparación del DNA, de supresión tumoral, transporte transmembrana, mantenimiento del citoesqueleto, estructuras de adhesión celular. TAS2R14 lo proponemos como un gen interesante para futuros estudios y ver cómo puede asociarse a este síndrome. También que existe una firma asociada a mucinas muy relevante en el cáncer de páncreas familiar, que podría a su vez estar asociado a la mayor frecuencia de neoplasias mucinosas en individuos que tienen historia de cáncer de páncreas en su familia. Que el estudio en detalle de estas determinadas familias lo que nos demuestra es que existe un patrón asociado a la familia, y que por lo tanto esos estudios a gran escala y multicéntricos con grandes cohortes nos va a permitir identificar mejor esos genes que están más estrechamente relacionados con la enfermedad. Y bueno, que la biopsia líquida es una fuente de biomarcadores potenciales, no solo para el diagnóstico de PDAC, sino también la identificación de lesiones precursoras, y que la firma de anfirregulina ID3 y CCR5 nos permitía distinguir mejor entre casos esporádicos y familiares, lo cual podría tener algún interés. La combinación de CA19-9, MUC17 y ICA2B nos permitía distinguir con gran sensibilidad entre esos individuos que han desarrollado anomalías pancreáticas y los que no. Y la combinación de CEA, MUC17 y CSF2RA
que nos permitía identificar mejor esas lesiones de alto riesgo dentro de una cohorte de individuos que están involucrados en un programa de seguimiento. Así que en líneas generales, la combinación de los resultados de las pruebas de imagen de un programa de seguimiento, los estudios genéticos y los biomarcadores en biopsia líquida, nos permitiría identificar mejor esos individuos que presentan o que son más propensos a desarrollar lesiones con potencial maligno y destinar así mejor los recursos enfocados en este subtipo de individuos. Y ya está. Muchas gracias a todos y gracias a mi grupo de Biopac y a todas las asociaciones y grupos que nos apoyan.